Saludos a todos, nos encontramos una vez más aquí para hablar de Dios. Mi nombre es Pablo Delgado Méndez y estamos aquí para hoy hablar sobre los sacramentos del servicio. Desde algunas semanas hemos venido hablando sobre los sacramentos y los hemos ido agrupando en tres grupos. Primero hablamos de los sacramentos de la iniciación cristiana, que son tres. El bautismo, que es la puerta de la iglesia; la confirmación, que es el ungüento, como aquel ungüento que les ponían a los gladiadores para la pelea, para el combate; y luego la comunión o la Eucaristía, que es el sacramento que nos va alimentando y que es como el viático en nuestro peregrinar hacia Cristo. Hace una semana hablamos sobre los sacramentos de la curación. Los sacramentos curativos son aquellos como la penitencia y la unción de los enfermos. Antes se le conocía la unción de los enfermos como la extrema unción, y normalmente hasta el sol de hoy tenemos algunos pensamientos en personas que creen que cuando le practican el sacramento de la unción de los enfermos es como una despedida y le tienen un poco de miedo, y no. El sacramento de la unción de los enfermos es solamente un consuelo para el alma y para el cuerpo, donde se busca la salud, la intervención divina para que el individuo que recibe el sacramento alcance la salud, no para matarlo o algo por el estilo. Hoy vamos a hablar de los dos últimos sacramentos. Últimos en cuanto a que vamos a hablar de ellos hoy, no en cuanto a que son los últimos que se reciben, ¿no? Y son los sacramentos del servicio. Estos sacramentos tienen una particularidad que la menciona el Catecismo en el numeral 1533. Dice así: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, los sacramentos de la iniciación cristiana, fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es la vocación a la santidad y a la evangelización. Luego dice en el numeral 1534, otros dos sacramentos, el orden y el matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Son sacramentos que cumplen una función de servicio, ¿no? Como su nombre lo indica, como su nombre de su grupo lo indica. El sacramento del orden se divide en tres grados. Está el episcopado, que son los obispos; está el presbiterado, aquellos que decimos sacerdotes, malamente hablando, o no precisamente hablando, o curas, o padre; y luego están en el grado inferior los diáconos. ¿Cuál es la diferencia? Se dice, para diferenciar, que el episcopado es la plenitud del sacramento del orden, que el presbiterado son los colaboradores del obispo, y que el diaconado están orientados no a ejercer el sacerdocio, sino a realizar un ministerio o en orden al ministerio. Es decir, que están para servir al sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? El obispo y el presbítero. ¿Por qué? Porque ejercen el sacerdocio. Ahora, si lo queremos diferenciar en cuanto a las órdenes sagradas, son episcopado, presbiterado y diaconado. Tres grados de un solo sacramento. Ese sacramento evidentemente está orientado a los demás. Un presbítero, un ministro ordenado, es un hermano de entre los fieles al cual Dios le da una vocación especial para servir a los demás en nombre de Cristo. Luego, más adelante, tenemos el matrimonio. El matrimonio es el único sacramento en que los ministros son los cónyuges. Evidentemente, esos votos que hacen esos ministros, que son la esposa o la novia y el novio antes de la boda, se deben hacer frente a una autoridad eclesiástica competente, que puede ser tanto un diácono como un sacerdote como un obispo, que hacen la función de testigos o de autoridad eclesiástica competente, o de notario público, o de juez civil, una especie de eso. Pero en un sentido llano podemos decir que es un testigo, el testigo primordial, o el notario que notariza que eso se realizó así como manda la iglesia. Cuando buscamos los asideros bíblicos sobre estos dos sacramentos, encontramos una infinidad. Desde Génesis 1:26, donde dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, hasta el Apocalipsis con la esposa del Cordero, en Apocalipsis 9:16, si mal no recuerdo. También tenemos en el sacramento del orden una infinidad de textos sobre el sacerdocio.
Recuerden que en el Éxodo se habla del sacerdocio, el Levítico también, y más adelante los sacerdotes como llamamos en la iglesia, de la Nueva Alianza, que son los sacerdotes ungidos o instituidos por Cristo. Muy bien. Y en lo que conocemos como los sacramentos o el sacramento del orden o el sacerdocio de la Nueva Alianza, que viene posteriormente con Cristo, ya cuando dice a Pedro, por ejemplo, a ti te daré las llaves del reino, lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y el otro pasaje también, o ese mismo pasaje al final, donde dice que Pedro es cabeza de la iglesia, ¿no? Y así entonces viene la sucesión apostólica, que es la ordenación de obispo a obispo que se ha ido transmitiendo a lo largo de todos los siglos de la iglesia hasta nuestros días. Y de cada obispo se desprenden nuestros sacerdotes y también nuestros diáconos. Muy bien, volviendo al sacramento del matrimonio, debemos observar que el sacramento del matrimonio preferiblemente se celebra en una iglesia. Evidentemente con la asistencia de la autoridad eclesiástica competente que he mencionado al principio, que puede ser tanto un diácono como un presbítero, como un obispo. Y así, ¿cuándo se celebra? Cuando el matrimonio está preparado, debidamente preparado, para ejercer, por decirlo de alguna manera, esto. También deberíamos hablar hoy sobre el matrimonio en el plan de Dios. El matrimonio persigue dos cosas, principalmente según los votos que hacemos cuando estamos contrayendo nupcias, que son la unidad para siempre y la procreación. El matrimonio está orientado a dos deberes, la unidad y a la procreación. También hay una pregunta sobre la educación de los hijos en la fe, pero eso lo hablaremos cuando hablemos de cada sacramento de manera particular. Este ha sido un pequeño resumen de los dos sacramentos del servicio. Recuerde, los sacramentos del servicio son aquellos sacramentos que están en función de los demás, en función de servir al otro, de ayudarlos a alcanzar la salvación. El sacramento del orden, muchísimo más. El sacramento del orden, de hecho, ofrece la salvación, confiere salvación. ¿Cómo así? Claro, porque el sacerdote, el presbítero o el obispo, cuando te confirma, cuando te bautiza, cuando te da la comunión, cuando te absuelve de tus pecados, está confiriéndote de una forma directa y plena la salvación, en ese momento, la vida eterna. El sacramento del matrimonio nos ayuda a santificarnos en la vida cotidiana, al lado de un totalmente otro, que nos revela a un otro. ¿Qué quiere decir esto? Se dice en moral fundamental que, de hecho, la moral, dice el libro de moral de la Sapientia Fidei, de aquí de la serie de manuales, dice que es una dicha encontrar un tú que es diferente a un yo. Por ejemplo, en el matrimonio, mi mujer, mi esposa o el esposo. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco que hay un tú que es diferente a un yo, entonces puedo intuir y comenzar a descubrir que hay un totalmente otro. Y una maravilla aún más grande es que cuando me doy cuenta que ese totalmente otro me crea, me ama, me sirve, me guía, me llena, me complementa, me lleva a alcanzar plenitud. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like, compártelo, compartamos lo bueno. Y seguiremos aquí la próxima semana para seguir hablando de Dios. Durante algunas otras semanas iremos hablando sobre temas que son interesantes para todos. Podremos hablar de los sacramentos de una forma particular. Hablaremos de los mandamientos en alguna otra ocasión también. Y también hablaremos sobre la persona, sobre la antropología cristiana. Debemos ver y descubrir qué cosa es ese hombre al que Dios quiere salvar. Y luego veremos quién es ese Cristo que quiere salvar al hombre. Hasta una próxima entrega. Esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna pregunta la pueden poner en los comentarios y sin duda alguna se las responderemos a todos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Casa Jesús Contigo en el Instagram, Casa Jesús Contigo en nuestro canal de YouTube y Casa Jesús Contigo en nuestro Facebook. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.